Así estamos con nuestra querida amiga Sara Herrera, fisiatra. Hoy vamos a hablar de precisamente terapias uno tiene que hacer luego de un accidente cerebrovascular, popularmente conocido como un derrame cerebral, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, muchas gracias, buenos días. Es conocido como derrame cerebral, conocido como ictus, infartos cerebrales, accidentes cerebrovasculares o ataques cerebrovasculares. ¿Por qué da esto? En realidad, esto ocurre más que todo en adultos mayores. Una de las principales causas de muerte, de hecho, en el mundo. En Panamá, si uno ve también las estadísticas de la Contraloría, de las muertes que hay por temas de accidentes cerebrovasculares. Y pues da porque a las personas se les sube la presión, hay mucho consumo de colesterol, las arterias se taponan y puede que lleguen trombos que van directo, o sea, pueden ir del corazón al cerebro y entonces provoca una obstrucción del flujo sanguíneo que llega al cerebro y entonces eso provoca un ictus, que es el derrame o el infarto. Se infarta el cerebro y la persona tiene múltiples secuelas. Claro, y tiene ciertos daños. He visto personas que obviamente después de un accidente cerebrovascular o infarto, pues tienen ciertos cambios a nivel físico. Por ejemplo, he visto que se les paraliza de repente cierta parte del rostro o la mitad del cuerpo. Así es. Y es importante pues iniciar un proceso de rehabilitación después de esto. ¿Cuál es el primer paso después pues de un infarto para una persona? ¿Cuánto tiempo debe esperar? Exactamente. ¿Cuánto tiempo debe esperar para iniciar de repente una terapia física? Bueno, la terapia física se inicia de una vez porque estos pacientes están en hospital. Se les ataca pues con algún tipo de tratamiento médico. Al día siguiente, como quien dice. Sí, pero también físico. Como el cerebro, o sea, hay diferentes tipos también de accidentes cerebrovasculares. Puede haber un isquémico, que es más rápido, como puede haber un hemorrágico, que el hemorrágico se derrama sangre y es como si fuese una inundación. Wow. O sea, todo el cerebro se invade de sangre y eso empieza a apretar otras zonas del cerebro y afecta la parte motora. Hay personas que uno le ve también. La visual, el habla, lenguaje. Así que ciertamente hay un equipo multidisciplinario que debe trabajar estos pacientes. Nosotros como fisioterapeutas trabajamos más que todo lo motor. ¿Sí? ¿Se puede recuperar su capacidad inicial, o sea, su habilidad motora con un tratamiento constante? Sí, el tratamiento debe ser constante y es bastante prolongado. La mayoría de las veces uno puede notar una diferencia al cabo de 6 meses a un año. También depende, cada paciente es distinto. Claro. Hay pacientes que, por ejemplo, yo he tenido pacientes que les dio el derrame y pues quedan con patrones flexores. Básicamente uno lo ve con la muñeca. Eso es muy común. ¿Sí? La boca se desvía hacia abajo, se puede salir el alimento. Entonces, estos pacientes están conscientes. Ya después de eso, ellos están conscientes muchas veces y se empiezan a deprimir porque no ven avance. Y esto es muy, es constante, pero es poco a poco. Y se inicia, pues, trabajando la espasticidad que queda, que es ese tono muscular aumentado para poder movilizar, que si de muñeca, trabajar todo lo que es el lenguaje con otro terapeuta que ya viene siendo terapeuta del lenguaje. A muchas personas mi cuerpo afectado. Que tienen espasticidad. A muchas personas o muchos niños que tienen parálisis, que tienen veo que le inyectan toxina botulínica. También se puede utilizar en las personas que han tenido, se puede, dependiendo del caso. Sí, igualmente ese paciente va a estar en constantes citas con su neurólogo, con el fisiatra también que lo vaya a tratar, pero a nosotros nos toca el día a día. O sea, muchas veces el doctor, refiere a este paciente, pero a nosotros nos toca el constante, el verlo, qué movió, qué logró, que si se le puede poner algún tipo de férula para lograr un poquito para corregir. Sí, una postura más funcional, colocarle algo en las piernas, porque también ese paciente va a estar mucho tiempo encamado, mucho tiempo sentado, entonces se van haciendo úlceras por esas posiciones tan constantes. Y bueno, ciertamente hay que ir viendo que todas estas secuelas se deben tratar inicialmente
buscando que este paciente llegue a ser lo más funcional posible. Claro que sí. Cierto es que no se cura. El derrame cerebral no se cura porque uno no puede revertir el daño que hubo en el cerebro, pero la funcionabilidad es lo que uno busca. Correcto, hay personas que se reincorporan a su vida aún después de ciertas dificultades, porque tienen a nivel motor, como tú dices, o del habla. ¿Qué pasa de repente? Y conozco también casos de personas que pierden la capacidad de hablar. Se afecta también, digamos, la parte motora. ¿Y cómo hace esta persona para comunicarse después en base a tu experiencia? Ok, ya eso entra un poquito más a lo que es fonoaudiología, pero sí se trabaja también, bueno, se busca que estas personas puedan hacer por señas, algunas, tiene el familiar. Cambia el lenguaje de comunicación. Toda la forma de cómo se maneja cotidianamente actividades de su vida diaria en el hogar. Los familiares tienen que comprender, porque a veces uno se pone exigente, como, ¿sabes esto? ¿Cuándo se va a recuperar? Pero mueve, papá o mamá o a quien le haya pasado. Y el paciente quiere, a veces no puede hablar y está ansioso. Y ¿sabes? Lo que tiene que tener es que su cerebro no le está mandando la orden para que lo haga. Sí, y el paciente ha perdido esa intenta. capacidad. Sí. Entonces, por eso es importante las constantes terapias y cumplir con estas terapias y tener paciencia. Cada uno va a avanzar a su ritmo. A su ritmo. Me gustaría mencionar algo. Muchas veces tú decías, Marcela, que en el hemicuerpo se ve la parálisis. Sí se ve. Y uno lo nota. Y cuando el paciente logra mejorar la marcha, que es lo que uno funcionalmente busca, poder volver a caminar o hacer algo, hay un cierto patrón con el que las personas abren el pie o la pierna, ¿no? El miembro inferior, también. Y entonces mueven los brazos o utilizan algún bastón. Pero el lado o el hemicuerpo que se afecta, que uno ve, si yo veo que el lado derecho fue el que se afectó, es el izquierdo. Es en el lado, en el hemisferio izquierdo del cerebro que se provocó el daño cerebral. Conozco el caso de una doctora y Alexis, creo que hace dos años, una neuropediatra, que sí, gracias a Dios quedó, no tuvo estas secuencias porque ella siendo neuro, le dio un dolor intenso y muy raro de cabeza y se dirigió inmediatamente a urgencias para que la atendieran y fue justo a tiempo. Mire qué bueno, conocimiento. El conocimiento, ¿no? Pero ¿cuántas personas, sabes? A veces nos da un dolor de cabeza intenso y no le prestamos mucha atención. Y creo que ante estas características o estas señales debemos de, ¿sabes? De mirar un poquito porque es nuestra salud la que está involucrada. Gracias a Dios, como fue a tiempo, se intervino a tiempo y tuvo consecuencias secundarias no tan visibles que ha podido, ¿sabes?, recuperar gracias con las terapias. Sí, lo importante es eso, que uno pueda acudir, que uno sea constante y, bueno, tener conocimiento. Esto pasa a diario, un porcentaje muy alto en adultos y tengo entendido que y en hombres. Y más jóvenes. O sea, cada vez está bajando como el rango de edad de las personas que padecen o que han sufrido de... Por el hecho de una vida sedentaria. Sí, porque la sangre no... Esto tiene que ver totalmente con el estilo de vida. El estilo de vida, sí, tiene que ver mucho con el estilo de vida. Como te decía, hipertensión es lo que más causa esto y, bueno, aneurismas. Personas que tengan algún tipo de aneurisma cerebral, pues eso pasa. Pero básicamente por presión arterial alta. Licenciada Herrera, ¿dónde la podemos localizar para consultas privadas? Bueno, pueden seguirme en redes sociales, pueden seguirme como Sara J. Herrera o como mi página que es Terapia Saeva, que son las iniciales de mi nombre, Sara Herrera Batista. Y en Facebook también como Terapia Saeva. Así que cualquier consulta a sus órdenes y muchas gracias a ustedes por la entrevista. Así es, gracias Sara y de verdad que, wow, aprendemos aquí todos los días, señores, en la cocina.